En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era... ¿Qué expresa Juan allí? ¿Quién era el Verbo? ¿Desde cuándo estaba el Verbo? Él está expresando de que el Verbo, la palabra, es Jesús. Y que Jesús es Dios. Uno solo. Juan empieza a expresar esto y dice, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Él habla claramente y dice, Él es Dios creador de todas las cosas. Y dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Tú fuiste creado por Jesús. Amén. Cuando el Padre dijo, hagamos, está hablando en plural. O sea que ahí está incluyéndose Padre, Hijo y Espíritu. Él es el creador de todas las cosas. Y dice, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Usted está aquí hoy porque el día el Señor te dio vida. Si no, aquí no estuvieras. Sí, hermano, mire, hay gente, muchas multitudes, millones de personas en el mundo, pero muchos están muertos espiritualmente. Cuando tú vienes a Cristo, Cristo te da vida. Viene a ser tu luz. Cuando estabas en el mundo andabas en tinieblas, pero ahora vienes a ser luz. Y Juan nos lleva a meditar sobre esto. ¿Cómo hubiera sido su vida si usted no hubiera conocido a Cristo? El día viernes hicimos el llamado para ver cuántos aceptaban a Cristo. Y hermano, la gente, yo le decía, muchos de los que estaban ahí, hermano, cuando niños se reunían en esta iglesia. ¿Cuántos años tiene esta iglesia? Hermano, esto tiene... muchos de aquí no habían ni nacido cuando ya esto aquí se predicaba el evangelio. Y muchas de esas personas venían y se congregaban aquí. Pero su corazón se ha endurecido. Y por más que usted le predique la palabra, ellos no ven la luz. Dele gloria a Dios porque usted pudo ver la luz. Porque la luz vino a iluminar en medio de las tinieblas. Y entonces dice en el versículo 6, para seguir, y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan. Muchos se preguntaban quién era Juan. Y en aquellos tiempos lo interrogaron y le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías? ¿Eres un profeta? ¿Eres Elías? Y él decía, soy una voz que clama en el desierto. Y el que viene a preparar el camino al Señor. Entonces, aquí el Juan también, el que bautizaba, amén, porque este no es el mismo Juan que escribió, sino este es Juan Bautista, que bautizaba en aquellos tiempos y predicaba y llevaba a la gente a que se arrepintiera. Él dice, yo vine para anunciar. Y aquí vamos a ver hoy a Jesús como el agua que salta para vida eterna. El escritor también, miren, en los 7 primeros capítulos toca algo con referencia al agua. Le voy a dar para que usted vea. En el primer capítulo, Jesús viene a las aguas. En el segundo capítulo dice, convierte las aguas en vino. En el tercer capítulo dice, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Amén. Y dice en el 4, Jesús le pide agua ¿a quién? A la samaritana. Pero Jesús era la fuente de agua
agua viva que salta para vida eterna. Es en el capítulo 4. Jesús en el capítulo 5 dice, Jesús en el estanque de Betesda. También tiene que ver con agua, porque el ángel venía y removía las aguas y el primero que se zambullía en el estanque era sano. Capítulo 6. Jesús camina sobre las aguas. ¿Recuerdan también ese pasaje? Ahora vamos a hablar un poquito sobre cada uno. En el capítulo 7 dice, Jesús dice que Él viene, el que viene a Él de su interior, el que viene a Él, el que tiene sed y viene a Él, hermano, Jesús va a saciar esa sed. Entonces, Juan en estos 7 capítulos habla sobre los milagros de Jesús y habla sobre el agua. Por eso es importante de que nosotros estudiemos la palabra. No solamente seamos oidores de la palabra, sino que la estudiemos. Porque cada uno de los evangelistas se enfoca en algo. Y Juan, hermano, de esos 7 milagros, 7 por allí, 5 de él solamente él lo expresa. No lo dicen los otros evangelios. Entonces hoy yo quiero empezar con el primero. Está allí mismo, el capítulo 1, dice versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No vaya a decir ahorita usted ruega por nosotros. Sí. Porque esa era la tradición en la Iglesia Católica. Que cuando decían Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, allá decían, acá somos evangélicos. ¿Cuántos son evangélicos aquí? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Si usted es cristiano, de un gloria a Dios, de un aleluya, diga algo. Amén. Ya nosotros dejamos la iglesia tradicional, ahora estamos acá, amén, convertidos al Señor de verdad. Amén, gloria a Dios. Yo creo que aquí todos son cristianos. Y si hay algún católico por ahí me perdona, amén. Me perdona, pero hay que convertirse a Cristo de verdad. Y aquí él expresa y dice esto: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no dice que otros, él habla explícitamente de Jesús. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Jesús venía a Juan para ser bautizado en las aguas. En ese momento, al Juan verlo, Juan expresa esto y le salió del alma. Yo no sé, cuando usted dice algo que le sale así del alma, que le fluye así de repente. Yo siento que Juan en ese momento, cuando dijo esto, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan predicaba de arrepentimiento. Juan les hablaba al pueblo que tenían que arrepentirse y convertirse a Dios. Pero ahora que él ve al Cordero de Dios, ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios. Él está hablando porque según la línea religiosa del pueblo de Israel, lo que los limpiaba del pecado era un cordero. Y tenía que ser un cordero perfecto. Amén. Un cordero sin defecto. Hermano, ahora yo le voy a hablar un poquito sobre eso. Cuando Juan ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús venía a cumplir también. Él venía a ser bautizado por Juan. Hermano, para nosotros tener autoridad, nosotros tenemos primero que hacer las cosas, porque nunca Jesús hubiera podido decir: id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si él no hubiera cumplido también. Porque él estaba viviendo en una humanidad, en un cuerpo humano. Y él dice: yo voy a ser el primero. Yo también yo quiero, después que ellos lo hagan, yo tengo que hacerlo. No puedes imponerle a otro que haga algo si tú no lo haces. Y aquí entonces
Juan habla sobre esto y dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Está corroborando lo que Juan, el escritor, está diciendo en los primeros versículos. Que él era antes. Jesús no tuvo principio ni fin. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin es Cristo Jesús. Denle un aplauso a él. Porque para él es la honra, para él es la gloria. Y si usted es cristiano y vino a esta iglesia en esta mañana, es para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, hermano. Para eso vinimos. Para eso estamos aquí. Y dice: y yo le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Aleluya. Yo no sé cuántos quieren ese bautismo que Jesús te está ofreciendo en esta mañana, el bautismo con el Espíritu Santo. Una cosa es que usted se bautice en agua, otra cosa es el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, ¿qué pasa? Ay, santo. Vamos a leer el libro de Hechos nuevamente. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, ¿qué pasa? Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, ¿qué pasa? Santo. ¡Gol! Cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, recibiréis poder. Aleluya. Por eso es importante también que Jesús te bautice con el Espíritu Santo, para que recibas ese poder y puedas predicar, puedas anunciar, para que puedas glorificar al Rey. Es importante. Entonces por eso aquí Juan está diciendo: yo bauticé con agua, pero aquí está el Cordero de Dios, ese es de quien yo le decía que va a bautizar con el poder del Espíritu Santo. La iglesia sin el Espíritu Santo, hermano, es una iglesia dormida, es una iglesia muerta, es una momia. Yo veía la película de los faraones, la momia, ahí estaba el cuerpo, era una momia. Así hay iglesias y así hay cristianos que no se han preocupado por buscar que el Espíritu Santo llene sus vidas. Pueden estar en la iglesia, pero están muertos. Porque cuando tú estás vivo, hermano, tú no te puedes quedar sentado en una silla. Tú no te puedes quedar ahí sin hacer nada. Tú vas a estar lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a inquietar a hacer algo y decirle: pastor, ¿hasta cuándo me va a tener sentado? Yo sé tocar piano, pastor, yo sé tocar la batería, pastor, yo sé predicar, pastor, yo puedo ser maestro, pastor, yo puedo limpiar la iglesia. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no te puedes quedar quieto y cómodo, porque lo que hay dentro de ti, el poder que está dentro de ti, no te deja estar sentado. Yo amo predicar, yo amo dar la palabra de Dios. Yo no me puedo quedar sentado. Cuando yo cojo la vacación, hermano, yo estoy allá. Pobre de mi esposa, es la que recibe todas las prédicas. Porque cuando el Espíritu Santo está en ti, tú no te puedes quedar callado. Y Jesús fue a las aguas. Y aquí también el capítulo 2. Vamos avanzando, amén. Capítulo 2. Dice: el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Jesús era fiestero, hermano. Jesús estaba en una boda, y mire cómo inicia Jesús. Y este milagro se cree que es el primer milagro de Jesús. Iniciando su ministerio, es el primer milagro. Mire esto, el primer milagro, ¿cómo fue? ¿Y dónde fue? En una boda. Su ministerio inicia con una fiesta. ¿Y cómo va a terminar el ministerio de Jesús? Con una fiesta. ¿Cómo va a terminar el ministerio de Jesús? Con una fiesta. En una... ¿Quiénes van a estar en esa boda? Aleluya, gloria a Dios por lo que vamos. Aleluya. El ministerio de Jesús termina allí, en la boda del Cordero. Amén, porque todavía Jesús está trabajando. Todavía Jesús está operando en nosotros y está haciendo un trabajo de intercesor. Pero un día vamos a celebrar con Él. Él dijo: no tomaré más vino. Jesús le tomaba su vinito también, amén. Pero dice: no voy a tomar más del fruto de la sidra hasta que esté con vosotros. En la boda del Cordero, hermano, va a haber un pachangón. Yo no sé cómo. Si usted no es fiestero, hermano, si usted no le gusta la fiesta, pero ese día vamos a tener fiesta, y el que va a estar con nosotros celebrando se llama Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese día vamos a estar celebrando en la boda del Cordero. Y Jesús inicia con el primer milagro, convirtiendo el agua en vino. Eso que te ve en los 7 primeros capítulos, Juan habla sobre agua. Y aquí vemos el milagro que Jesús hace. Qué bueno tener a Jesús de tu lado, ¿eh? ¿Qué dice ahí? Para que no se le olvide. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesús todavía sigue haciendo milagros. Ahora los que por ahí les gustaba el licor, no vayan a orar. Ahora es: Señor, si tú eres el mismo, conviértete agua en vino. Pero sí hace milagros, hermano. Amén. Él sigue haciendo milagros. Yo le contaba un día, y ya se lo he contado muchas veces. Se me acabó el gas, y hermano, para salir a comprar gas había que salir hasta acá afuera. Y no se podía. Entonces, no recuerdo si era que no había tampoco. Porque yo también pasé por esa crisis que usted pasa. Cuando se le acabó el gas, ¿y a dónde voy a conseguir? Ni plata va comprado. Yo también pasé eso. Y ese día yo agarré el tanque y dije: Señor, pon gas en ese tanque. Y hermano, el tanque siguió dando gas. La estufa se había apagado y luego se prendió. Y en estos días hacíamos en enero, iniciando enero, el 1 de enero, conectamos el tanque de reserva porque se nos había acabado el gas. Y hermano, le calculamos el tiempo, casi 3 meses, un tanque de gas en la casa. Y usted no me diga ahora: no, pastor, que usted se la pasa haciendo ayuno. Amén. No es eso, hermano. En la casa se hacen 3, cuando yo estoy en la casa son 3 golpes. Pero no que coma bastante, no, hermano, eso no. Amén, pero comemos, se usa el gas. Pero Jesús sigue haciendo milagros. Y aquí convirtió el agua en vino. ¿Qué no puede convertir? ¿Qué no puede hacer el Señor hoy?
Él es el mismo. Capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevamente Juan habla sobre otro hecho. Ahora Jesús viene a romper con la religiosidad. Jesús viene, este maestro de la ley, porque era un maestro de la ley, tenía mucho conocimiento. Por eso le digo, el conocimiento envanece, hermano. Y el conocimiento no te deja ver ni escuchar lo que Dios quiere hacer contigo. Y aquí Nicodemo se le acercó al Señor reconociendo que Jesús venía de Dios, pero como maestro. No había revelación. No había revelación. Él decía: tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de Dios. Pero no lo veía como el Mesías. Te pregunto hoy, ¿cómo tú ves al Señor? Uno lo ve en la cruz clavado todavía. ¿Sí? Hay algunos que todavía lo ven. Y el domingo pasado yo hablaba un poquito sobre los cristianos que todavía tienen en sus casas imágenes escondidas, guardadas, por si acaso. ¿Cómo vemos a Jesús? Yo no veo a un Jesús muerto, yo veo un Jesús vivo. Yo veo un Jesús que está conmigo, porque Él dijo: estaré con vosotros todos los días. Pero pastor, ¿cómo está Jesús en ti? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Leímos, amén, que los tres son uno solo. Y cuando Él dijo: me iré, pero vendremos y moraremos en vosotros, Él está hablando: yo voy a estar con ustedes. Yo no puedo ver a Jesús como un Jesús muerto, y menos en una cruz, porque Él no se quedó en la cruz. Yo no puedo ver a Jesús muerto en una tumba, porque Jesús se levantó el tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ustedes. ¿Cómo yo veo a Jesús? Nicodemo lo veía como un maestro que había venido de Dios. A veces, hermano, en nuestra religiosidad vemos a Jesús así. Y no vemos los milagros, no vemos que Dios te puede bendecir, que Dios puede cambiar tu vida, que puede cambiar a tu familia, que puede hacer muchas cosas, porque estamos viendo a Jesús con ojos de religiosidad. Rompa con esa religiosidad. Hermano, con Jesús yo puedo hablar todos los días. Sí. Usted puede hablar con Jesús cuando usted habla con el Espíritu Santo. ¿Acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Dice Pablo. Somos el templo del Espíritu de Jesús. Yo puedo hablar con Él no solamente a las 3 de la mañana cuando me arrodillo a orar, o a la hora que usted tenga de orar. Usted puede hablar con Jesús caminando en la calle, manejando el carro, cuando está trabajando, cuando está lavando, cuando está fregando, cuando está hasta en el baño. Porque Él está dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo yo veo a Jesús? No lo vea como Nicodemo. Yo tengo que verlo como mi Señor, mi amigo. Él dijo: ya no seréis más mis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora, véanme como su amigo. El hermano, si usted tiene amigos, ¿cuántos tienen un amigo aquí? O una amiga. Pues, si usted tiene un amigo, ese amigo es de confianza, ¿cierto? Si no es conocido.
Si usted no le tiene confianza, él es un conocido. Pero si usted tiene un amigo, hermano, usted le va a contar todo lo que no le cuenta a otro. Hay personas que sí les gusta contar todo lo que les pasa y utiliza ahora más las redes sociales. Si se levantó con ánimo, pues lo pone. Si está desanimado, lo pone. Si está enfermo, lo pone. Y a veces no lo tiene que decir con palabras, sino toma la foto. Está en sala de urgencia, que toma allá, la mandó. Aleluya. ¿Cómo vemos a Jesús? Nicodemo lo vio como maestro. Pero le pregunto a usted, ¿cómo lo está viendo usted? Capítulo 4. Aleluya. Cuando dice ya vamos llegando al 7, entonces dice ya estamos terminando. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Escuche esto. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí, así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua. Aleluya. Den un aplauso a ese que nos da esa agua viva. Hermano, usted puede vivir sin algunas cosas, pero sin agua. Jesús va a Galilea, pero era necesario pasar por Samaria. Ellos podían ir a Galilea y los judíos lo hacían, pero hacían un recorrido más largo para evitar pasar por el área de Samaria. ¿Por qué? Porque para los judíos los samaritanos eran inmundos y ellos no se podían relacionar con los samaritanos. Y por eso hacían recorridos bien largos para desviarse y no pasar por Samaria. Pero Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que hoy pasemos por Samaria. Había una mujer que iba a llegar a la hora sexta al pozo que Jacob había dado por heredad a su hijo José. Había una mujer que, hermano, ¿cómo la viéramos nosotros visto? ¿Cómo la hubiera mirado usted? Y usted hubiera dicho tal vez, o yo, esa mujer no merece que Jesús la tome en cuenta. Porque a veces la percepción que tenemos sobre la gente, según lo que ellos están viviendo. ¿Cómo lo mira Jesús? ¿Cómo lo ve Jesús? Era necesario de que Jesús pasara por Samaria. Y era necesario que Jesús se quedara en el pozo. ¿Sabe por qué? Y se quedó solo. No le dijo a ninguno que se quedara con él, sino que le dice, vayan a comprar comida, vayan a buscar pan. Porque los discípulos hubieran cuestionado a Jesús. Una mujer que a esta hora, que no era la hora habitual en la que las mujeres iban a buscar agua al pozo,
Ella escogía el momento cuando el pozo estaba solo. ¿Por qué? Porque ella era una mujer que no era de buen vivir y no era bien vista. Pero ¿cómo la miró Jesús? Él sabía que había una mujer que necesitaba agua. Y no era el agua que estaba en el pozo. Era el agua que Él le podía dar para vida eterna. El agua que Dios también, que Jesús también te ofreció a ti un día y que tú la tomaste y hoy estás aquí y puedes decir un gloria a Dios, puedes decir un aleluya, puedes decir Él me salvó. No te lo merecías. Yo no me lo merecía, yo no merecía ni siquiera estar aquí parado. Pero Jesús se tomó el tiempo, hizo un alto y se quedó en el pozo. Porque sabía que yo iba a llegar a ese lugar un día. Una mujer. Y Jesús la aborda a ella también a Jesús. Y yo me imagino que empiezan a conversar allí. Y Jesús le dice, dame agua. Jesús te va a pedir de lo que tú necesitas. Amén. ¿Qué es lo que tú necesitas hoy? Jesús te lo está pidiendo. Ahí es donde se provoca el milagro. ¿Se acuerda con Elías? Cuando llegó a la viuda de Sarepta. ¿Qué era lo que la viuda tenía? ¿Qué necesitaba para ella y para su hijo? El poquito de harina. Pero Elías le dice, ve y prepara primero para mí. Y luego, entonces vas y preparas. De lo poquito. Amén. De eso que tú estás necesitando hoy, Jesús te lo está pidiendo. Eso que tú necesitas, Jesús te lo está pidiendo. Y Jesús le dice, no le pide otra cosa. No le pregunta. Mire, Jesús tenía tal vez hambre. Porque era humano. Un cuerpo humano. Y le daba hambre. Y mandó a comprar pan. Aquí hay algo más. Le estaba diciendo que mandó a los discípulos para allá para que no cuestionaran a la mujer. Cuando hay alguien que no está de acuerdo a tu voluntad, a tu alineamiento, mejor mándalo a comprar pan. Dígale, ve a comprar pan. Sí, porque si tú lo dejas ahí te daña el milagro. Hay veces que es mejor caminar solo que gente que no está creyendo. Sí, mándalo a comprar pan. Jesús los mandó a comprar pan a los 12. Déjenme solo, porque si no me dañan el milagro. Porque esta mujer que viene a buscar agua aquí a la hora sexta, esa mujer, yo voy a hacer de ella una evangelista. Y multitudes van a aceptarme como su salvador a través de ella. Wow. Poderoso, ¿eh? No menosprecies a nadie. Pero hay cosas que tú tienes que hacer solo. Y Jesús se quedó solo con ella. Cuando él le pide agua, ella le dice, Señor, tú eres judío. Y está hablando una conversación. Y Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua. No era cualquiera, era Jesús que había llegado a Samaria, iglesia. Era Jesús que había llegado al pozo. Era Jesús, era Dios mismo que había llegado a ese lugar porque había un propósito de pasar por Samaria, porque esta mujer necesitaba convertirse a Cristo. Cuando Jesús hace un alto en un lugar, y lo está haciendo en esta mañana en esta casa, cuando Jesús hace un alto en un lugar porque Él tiene un plan, tiene un propósito. Cuando Jacob escarbó allí, hizo el pozo y se lo dio a José, nunca pensó que iba a suceder allí. Nunca se imaginó que un día el Mesías iba a estar sentado en ese pozo. El agua viva que salta para vida eterna iba a estar allí, porque el agua que estaba en ese pozo podían tomarla, pero al día siguiente tenían sed de nuevo. Pero ahora llegó Jesús, el agua viva, el manantial, la fuente de agua viva, llegó allí para dar vida eterna. Ese Jesús.
Ese Jesús, el que yo te estoy predicando hoy, está pasando por aquí. Hizo un alto para pasar en esta mañana por este lugar, porque quiere transformar tu vida. Era necesario que esa mujer fuera transformada. Era necesario que ella se convirtiera. Es necesario que usted sea transformado. ¿Sabe una cosa, iglesia? Ya Jesús quiere que usted cambie su vida, que cambie su mentalidad, que cambie su religiosidad. Es tiempo de cambio en nuestras vidas. Jesús hizo un alto allí para darle a esta mujer agua de la fuente viva, que es Él. Él no te va a dar algo que tú no, que Él no te puede dar. Jesús le dio a ella lo que ella necesitaba. Y ahí en la conversación Jesús le dice: ¿y tu marido? Y ese marido: no, yo no tengo marido. Me imagino en el momento como ella le hablaba. Marido, no, Señor. Dice Jesús: sí, es cierto. Marido no tiene. Que todo lo que tiene no era tuyo. Tuviste, no eran tuyos. Jesús le revela su vida. A veces la gente dice: pastor, pero es que usted me dijo todo lo que yo, lo que estoy viviendo. No es que el hermano me vino a decir, no es que la hermana me vino a decir. No, es que el Espíritu Santo conoce tu vida y te va a revelar todo lo que tú estás pasando. Pero muchas veces no queremos escuchar la voz que Dios pone en este lugar. Aleluya. Era necesario que Jesús pasara por Samaria, porque había una mujer que necesitaba esa agua.